Dios le bendiga, Dios le guarde en esta mañana preciosa. A Dios le damos la gloria, a Dios le damos la honra por esta nueva oportunidad que nos permite un día más despertarnos, abrir los ojos en esta mañana y poder disfrutar de su sol que lo hace que salga sobre malos y sobre buenos. Así que en el día de hoy queremos darle continuación a lo que estuvimos predicando ayer acerca del regreso del pueblo de Judá de los 70 años de la aportación de Babilonia, y estuvimos hablando acerca de la causa por la cual fueron deportados hacia Babilonia, porque estuvieron 70 años. Estuvimos hablando también de la profecía tocante a su regreso y la restauración del templo de Dios, y estuvimos hablando también de lo que Dios habló también por medio del profeta Jeremías acerca de castigo a Babilonia por lo que hizo en las ciudades de Judá y lo que hizo con el pueblo en su totalidad, y como Dios advirtió a través del profeta de Germano que sí lo iba a enviar allá, pero que también iba a castigar a la nación, que él mismo iba a levantar para que llevara a cabo su juicio contra de Judá a causa de su desvío. Estuvimos hablando de que Dios envió profetas y que mensajeros continuamente, pero ya usted sabe, tomaron la palabra de Dios en poco, los menospreciaron, hicieron escarnio con ellos, hicieron todo lo que ellos les dio la gana, hasta que llegó el momento en que ya no había mano atrás, ya no había remedio, ya Dios tenía que ejecutar la palabra que él había hablado por medio del profeta Jeremías tocante a los 70 años en el cautiverio allá en Babilonia. En el día de hoy queremos hablar acerca de hubieron 3 contingentes que regresaron de Babilonia a la tierra de Judá, y en el día de hoy vamos a estar hablando del primer contingente que estuvo al frente de Zorobabel y de Josué. Fueron las personas que estuvieron al frente de este grupo, y cuál fue la causa, el propósito por el cual ellos regresaron. Queremos leer algo de las escrituras con ustedes en el día de hoy en el libro de Esdras, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 6. Esdras, del capítulo 1 de Esdras, desde el versículo número 1 hasta el número 6. Estuvimos hablando de Ciro II, Ciro el Grande, cómo Dios llamó a este rey por su nombre antes que existiese, antes que naciese, y Dios le puso nombre, Dios le puso sobrenombre, y Dios le dio órdenes específicas tocante a su pueblo, que era lo que él iba a hacer. El hombre nació con un propósito definido de parte de Dios, y estuvimos hablando cómo Dios hizo lo mismo con el rey Josías, que también Dios le puso nombre, lo llamó por su nombre antes que él naciese, antes que él viniese a la existencia. Estuvimos hablando que también Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Antes que nosotros llegásemos a este mundo ya había una misión, había un propósito, había un llamado especial de parte de Dios. Así que en el día de hoy, este es su hermano Esteban Suárez. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y esta es su programación Escudriñando las Escrituras. Esperamos que en el día de hoy usted sea edificado. Creemos que la palabra de Dios es útil para poder edificar, así que presta atención, presta oído a la voz de Dios, no menosprecie su consejo, no desvalorice su palabra. Tenga en cuenta de que la palabra de Dios es la que va a juzgar al mundo. Así que en el día de hoy leemos en Esdras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así dice la palabra de Dios. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todos los reinos, diciendo, para que se cumpliese la palabra que Dios había hablado por medio de Jeremías. ¿Dónde se encuentra eso? Se encuentra en Jeremías capítulo 25,
versículos del 1 hasta el verso número 11. Usted lo puede leer en su casa. Jeremías capítulo 25, ahí habla de los 70 años, la profecía de los 70 años. Para que usted entienda lo que nosotros estamos hablando, necesito que usted lea estas cosas, porque estas cosas son las que la van a edificar a usted y usted va a poder entender lo que nosotros estamos tratando de explicar en este día. Así que lea Jeremías capítulo 25, verso del 1 hasta el verso número 11, la profecía de los 70 años. Así que para que se cumpliese esta palabra, dice que Dios despertó el espíritu de Ciro. Dios despertó, es Dios el que despierta. La Biblia dice que es por él que el querer y el hacer es por medio de él. Él despierta el querer como el hacer, así por su propia voluntad. Es Dios el que despierta el espíritu del hombre. Si Dios no despierta el espíritu del hombre, el hombre se queda forzado, el hombre no hace nada. Pero cuando Dios inquieta, cuando Dios despierta el espíritu del hombre para que el hombre emprenda, entonces ya estamos comenzando bien. Alabado sea Dios en esta hora. Verso 2 dice: asimismo dijo Ciro, rey de Persia: Yahweh, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿A qué Dios mandó a Ciro? A edificar casa a Yahweh, casa a Dios, la casa en Judá. ¿Por qué? Porque ese fue en Judá, fue el lugar que Dios escogió para hacer de ese lugar su habitación. Y acuérdese, el reinado de David, usted puede leer el reinado de David y ahí puede encontrar todos los detalles de lo que estamos hablando en este día. Verso 3 dice: quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique ¿qué? La casa a Yahweh, Dios de Israel, el cual es el Dios, el cual está en Jerusalén. ¿A qué lo estaban llamando? ¿Cuál es el llamado de los que estaban en Babilonia? Que regresaran ¿a qué? A edificar. Número 1, la casa del Señor, la casa de Dios. Eso era lo primordial, eso era lo número 1, eso era la prioridad. Así que dice, y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdele los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes, ganado, además ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Verso 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Ya ves, todo aquello que el espíritu los Dios los motivó. Fue Dios el que hizo por él. Ya ves, es Dios el que motiva, es Dios el que hace que se haga el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es lo que enseña la palabra de Dios. Dice: y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar casa a Yahweh, la cual está en Jerusalén, y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata, con oro y con bienes y ganados y con cosas preciosas, además de todo lo que le ofreció, de todo lo que se ofreció voluntariamente. Vamos a leer un verso más. Dice: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Yahweh que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y lo había puesto en la casa de sus dioses. Así que yo espero que usted se goce juntamente conmigo en este día. Vuelvo y repito, hoy vamos a estar hablando un poquito más de lo que hablamos ayer, pero hoy vamos a cómo en realidad sucedieron cuál fue la orden de prioridades cuando ellos regresaron. ¿Cuál fue la orden de prioridades cuando ellos regresaron? De eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Es importante que nosotros entendamos que estas cosas, si no, vamos a estar un poco perdidos. Verso 2. Es una cosa tremenda cómo Dios hace la cosa. Es una cosa tremenda cómo Dios establece bien sus prioridades para que las cosas salgan como Él de antemano ha determinado. A su nombre sea la gloria. Así que en este contingente, que fue el primer contingente, que los cabecillas o los líderes eran Zorobabel y Josué, vamos a ver cómo Dios comenzó a reedificar
El propósito es claro. Dios había despertado el espíritu de Ciro para que ellos regresaran de Babilonia a Jerusalén, a Judá, a edificar o reedificar la casa de quién, de Dios. Número uno, lo de Dios fue lo primero. ¿Qué fue lo que ellos comenzaron haciendo? Número uno, nos enseña las escrituras que lo primero que ellos edificaron cuando llegaron, después que se habían establecido ya en Judá, dice que todo el pueblo se juntó como uno y edificaron el altar de Dios. Número uno, edificaron el altar de Dios. Número dos, restablecieron el culto. Y número tres, reedificaron los muros. Vuelvo y repito porque es importante que usted cante esto. Número uno, reedificaron el altar de Dios que estaba en ruina. Y reedificaron ¿qué? Número dos, el culto. Pasaron 50 años aproximadamente entre que se reedificó el altar y se restableció el culto. El culto fue el segundo contingente que regresó de Babilonia a cargo de este hombre llamado Esdras, que vamos a estar hablando de él un poquito más adelante. O sea, 13 años después que Esdras regresó, entonces reedificaron los muros que estaban desolados, que estaban en ruina. Así que para comenzar es necesario que usted cante que lo de Dios fue lo primero que se hizo. Dice que lo primero que ellos hicieron fue levantaron el altar de Dios. La palabra que levantar ya podemos asumir de que estaba arruinado. Lo levantarles lo edificaron, lo volvieron a poner en su sitio y comenzaron a hacer que comenzaron a ofrecer su sacrificio. Era necesario de que eso fuese lo primero. Siempre y cuando que se establece lo de Dios primero, lo demás, como dice la escritura, llega por añadidura. Dios es primero en todas las cosas. Ya el hecho de que ellos comenzaron, alabado sea el Señor, estableciendo esa prioridad, aunque hubo contratiempo en el transcurso de las cosas, ¿tú me entiendes? Dios peleó la batalla por ellos, Dios estaba con ellos, Dios los puso en gracia, Dios los proveyó de todo lo que ellos necesitaban para ellos poder seguir adelante con lo que ellos habían empezado, con el propósito por el cual ellos habían regresado. Así que 3 cosas que yo quiero que usted ponga ahí, usted lo apunte ahí en su libreta, si te haga nota. Zorobabel levantó y Josué levantaron el altar de Dios. Es lo mismo que sucede cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo. Lo mismo que sucede cuando el hombre pecador llega a los pies de Cristo, lo primero que Cristo hace por medio del Espíritu Santo es levantar el corazón del hombre que está en ruina como estaba el altar. El corazón es el altar de Dios. Es de donde nosotros ofrecemos sacrificios, no animales, sino de alabanzas que confiesen su nombre. Alabado sea Dios en esta hora. Eso es importante que Dios comience a trabajar siempre con lo de adentro primero. La gente se confunde en esto. Pero la Biblia lo deja bien claro y yo no voy a esclarecer en este día, me voy a tomar mi tiempo para que usted entienda, para cuando este mensaje se acabe o este estudio se acabe, usted tenga la idea que lo de Dios es primero y que Dios comienza su obra de restauración de adentro hacia afuera. Primero el altar, después el culto y después los muros, lo de afuera. Escuche bien cómo Dios comenzó haciendo las cosas cuando el pueblo después de 70 años regresa. Motivado por el mismo Dios, Dios despertó el espíritu de Ciro, pero despertó también el espíritu de los que quisieran regresar. No todos regresaron, pero regresaron solamente aquellos cuales espíritu despertó Dios para trabajar en esta hora. El altar era la prioridad de toda la casa. Antes que se echasen los cimientos de la casa de Dios, lo primero que ellos hicieron fue
levantaron el altar de Dios. El altar estaba en ruina. Bendito sea el Señor en esta hora. Así que en el capítulo 3, verso 1 hasta el verso número 2, dice: cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en sus ciudades, escuche bien, ya habían regresado aquellos los cuales espíritu de expiatorio ya estaban ya establecidos en sus ciudades. Dice: se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron que el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. La prioridad, lo número uno, fue el altar de Dios. Es lo primero que hay que hacer. Cuando una persona llega a los pies de Cristo, lo primero que hay que hacer es tratar con lo de adentro, es tratar con el altar, de donde el hombre está diseñado para ofrecerle a Dios, vuelvo y repito, frutos de alabanza que confiesen su nombre. Alabado sea Dios en esta hora. Pero la mayoría de los legalistas, los líderes religiosos de este tiempo, lo primero que hacen, hoy se han convertido en diseñadores de moda últimamente, o llevan años haciendo esto. Que lo primero que hacen con la gente, le enseñan cómo vestirse. Alaba la gloria del Señor. Esta es la moda del cristiano: la falda larga, el pelo no te puede cortar, y no puede pintarte las uñas, no puede pintarte todo ese tipo de cosas que no tiene absolutamente nada que ver en nada, amado, nada que ver con nada. Pero la gente sigue con los corazones quebrantados. La gente con ropa, vestimenta religiosa hasta los pies, pero con corazones quebrantados, corazones heridos. Ya ves, vienen de una vida de pecado, vienen de una vida donde han sido afligidos, así como el pueblo de Israel fue allá a los 70 años en Babilonia. Así regresan la gente a los pies de Cristo hoy en la actualidad, y la gente pasa por alto que lo primero que se debe hacer es que tratar con el corazón, levantar el altar de donde se le ofrecerá a Dios sacrificios de alabanza que confiesen su nombre. Es de donde se alaba a Dios, es de donde se confiesa, es de donde, alabado sea el Señor, salen esos cánticos. Mi alma adora y glorifica a Dios, esas alabanzas hermosas. Es de donde salen esos gritos de aleluya, de gloria a Dios, porque el hombre con el corazón quebrantado no puede alabarle a Dios. El hombre herido de muerte no puede alabarle a Dios. Es necesario que se levante, alabado sea Dios, es necesario que se despierte ese espíritu en el hombre, que empiece Dios a trabajar. Jesucristo dijo claramente y estableció las prioridades: limpiar primero lo de adentro del vaso. Yo no sé qué Biblia es la que leen esta gente, pero Jesucristo lo enseñó. Mira, limpiar primero. Jesucristo describió a los fariseos como ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. ¿Por qué? Porque no veían la visión, no entendían la visión de Dios, no comprendían, no percibían la visión de Dios con el hombre. Y así está sucediendo en nuestros días. Así que Zorobabel y Josué, que eran sacerdotes, y sus hermanos, lo primero que hicieron fue levantar el altar de Dios. ¿Para qué? Para que se pudiera ofrecer sacrificios de alabanza que confesaran su nombre. En este caso ellos ofrecieron animales, porque era lo que estaba estipulado por la ley de Moisés, varón de Dios. Lo dice ahí en esta palabra que acabamos de leer en este día. ¿Por qué lo de Dios primero? Bueno, porque la Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios. Lo que es de Dios es primero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Lo demás va a caer en place, va a caer en su lugar con el tiempo. Alaba la gloria del Señor en este día. Es necesario, usted, líder que me está escuchando, que entienda lo que Dios le está diciendo en este día a través de este estudio. Así es como Dios establece las cosas primero. Primero lo de adentro, primero alabado sea el Señor. Y cuando lo de adentro del vaso está limpio, ya lo de afuera, lo que está dentro, se va a manifestar. Pero es primero el altar de Dios fue lo primero que ellos edificaron.
Pasaron 50 años después y regresó de Babilonia este hombre llamado Esdras. Y el propósito por el cual él había regresado, dice que la mano de Yahweh estaba con él. Y el propósito por el cual él había regresado era para restablecer el culto en la casa de Dios. Ya la casa de Dios estaba levantada, ya los cimientos se habían echado. Dice las escrituras que mientras echaban los cimientos, los viejos, los que habían visto cómo era la casa en el principio, los que fueron testimonios vivos, los que pudieron verlo con sus propios ojos, cómo era la casa de Dios antes de ellos ser deportados. Y dice que aún la gente que no lo habían visto, dice que algunos lloraban y otros daban gritos de alabanza y no se podía distinguir los gritos de alegría con los otros gritos. Era como una mezcla, era algo que no se podía explicar, pero era tan grande que dice que los vecinos de todo alrededor se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. El gozo era tremendo, la gente estaba contenta. ¿Por qué? Porque se había establecido, se habían echado los cimientos, se había echado la base de lo que iba a ser de nuevo la casa de Dios. Bendito sea su nombre en esta hora. Ahora, es importante también entender que nuestras prioridades, que para que todas las cosas vayan bien en nuestras vidas, nuestras prioridades tienen que estar bien establecidas. ¿Y por qué lo de Dios primero? Porque Dios pensó en nosotros primero. La Biblia dice que Él nos amó primero. Es por eso que cuando le preguntaron a Jesucristo acerca de los mandamientos, Jesucristo dijo, el más grande de todos los mandamientos es amar a Dios. Dice amar a Dios como que sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso dejó bien claro a los fariseos, que eran los que habían hecho esa pregunta, cuál era la prioridad, lo de Dios primero, porque Él me puso a mí primero, Él te puso a ti primero. La Biblia dice que Él no escatimó a su Hijo, sino que lo dio en sacrificio por ti, lo dio por mí, y su Hijo de Él, dice Filipenses capítulo 2, verso número 7, dice que se despojó de su gloria, se despojó de sí mismo. Oye, qué cosa más tremenda, man. El rey se quitó la corona, mi alma adora y glorifica al Señor, se despojó de su gloria. Dice, se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Y en esa condición, dice, semejante a los hombres, y en esa condición de hombre, dice que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de la cruz. Dios te puso primero, Dios me puso primero. Es por eso que tengo que amar a Dios con toda mi fuerza. Es por eso que tengo que amar a Dios con todo mi corazón. Es por eso que tengo que amar a Dios con todo lo que soy, con todo lo que tengo, porque eso es la expectativa de Dios, eso es lo que Él espera de mí, que sea grato, que sea agradecido de que el castigo mira, el castigo que la castigo por mi paz, por tu paz, fue sobre Él. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados, que Él llevó. Alabado sea el Señor, que Él llevó mis enfermedades, Él llevó tus dolencias. Él lo hizo por amor a ti, Él lo hizo por amor a mí. Es por eso que tengo que amarlo a Él de la misma manera que Él me amó a mí. Tengo que demostrarlo con mis acciones, no con mi vestimenta. Tengo que demostrarlo con mis acciones. Tengo que establecer que Él sea el primero, desde que me despierte hasta que me acueste. Despertarme con Él en mi mente y irme a la cama con Él en mi corazón, en mis pensamientos. Ya ves, eso es meditar en Él día y noche. Dice que el que medita en Él día y noche es como árbol plantado junto a las corrientes de los ríos, que da su fruto a tiempo y todo lo que hace prosperará. Pero tengo que meditar en Él, tengo que estar pensando en Él. Como dice el himno, mi pensamiento lo eres tú, Señor. Tiene que ser de esa manera. ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Porque así Dios lo hizo, dándonos un ejemplo a nosotros de lo que es el verdadero amor.
de lo que es la verdadera misericordia, es mostrar, misericordia se lo he dicho varias veces y no me cansaré de explicárselo, misericordia es mostrar bondad a aquel que no se la merece. Eso fue lo que Cristo hizo. Se despojó, se quitó la gloria, la honra, todo, se quitó la corona, todo lo puso a un lado y se hizo siervo en semejanza de hombre. Y estando en esa condición de hombre, dice que se humilló hasta la muerte y muerte de la cruz, amado, por amor a ti, por amor a mí. Lo primero que hay que enseñarle a una persona cuando se convierte es eso. Lo primero que hay que enseñarle a una persona cuando llega a los pies de Cristo, lo primero que hay que enseñarle es esto: amar a Dios. ¿Por qué? Porque este es el sello. Alabado sea la gloria de Dios, para que todas las cosas nos salgan bien. Cuando tú amas a Dios como Dios te amó a ti, ya, mira, la pelea está de nuestro lado, ya ganamos la batalla, ya ganamos la guerra, ya estamos en victoria, amado. Buscar primeramente el reino de Dios, las demás cosas. ¿Y cuáles son las demás cosas? Bueno, las demás cosas son lo que yo necesito para vestirme, lo que yo necesito para comer, lo que yo necesito para pagar mis biles. Esas son las demás cosas. Esas cosas vendrán por añadidura. Entonces es cuando se cumple la palabra que Dios me pondrá por cabeza y no por cola. Es cuando se cumple la palabra, cuando Dios dice que yo daré, dice yo daré, pero no pediré prestado. Alaba la gloria del Señor. Yo seré cabeza y no cola. Yo estaré arriba y no abajo. Ahí se cumple esa palabra cuando yo pongo a Dios primero que todas las cosas como prioridad en mi vida. Cuando yo aprenda esto, cuando tú aprendas a amar a Dios como Dios te amó a ti, entonces tú estarás verdaderamente en victoria. Eso fueron lo que hicieron ellos, amados. Lo primero que ellos hicieron fue lo que Dios motivó que ellos hiciesen. Dios despertó el espíritu, y lo primero que ellos hicieron cuando Dios despertó el espíritu en ellos fue que levantar el altar de Dios y comenzar a ofrecer sobre el altar de Dios los sacrificios. Dios quiere que tú comiences a alabar y a glorificar a Dios, pero primero Dios tiene que arreglar los problemas de tu corazón. La iglesia está ahí para eso, no estamos para desbaratar lo que Dios está haciendo. A veces, mira, la mayoría de las veces que y yo lo he experimentado, yo he visto esto, el Espíritu Santo convence a la gente y los trae a los pies de Cristo, y Cristo los introduce en su cuerpo, que es la iglesia, y la misma iglesia entran por una puerta y la misma iglesia los saca por la otra, con sus doctrinas, con sus enseñanzas legalistas, amado. No, eso no está bien. Dios nos va a pedir cuenta. Cristo murió por esa persona. Cristo se despojó por esa persona. Cristo puso a esa persona como prioridad en su vida. No, amado, es tiempo de aprender. No podemos seguir en la misma rutina. Estamos como los locos, como la gente de mente, haciendo las mismas cosas siempre, una y otra vez, esperando tener resultados diferentes. No va a pasar. Hay que cambiar la forma de actuar, hay que cambiar la forma de visualizar las cosas. Mira, las cosas tienen que cambiar, no pueden seguir como están. Hay un mundo en necesidad, hay un mundo que tiene los corazones quebrantados, que ha venido por años siendo afligido por el enemigo, gente que están en cautividad, gente que tiene sus mentes cauterizadas, gente que están en droga, gente que están en situaciones tremendas, que quieren salir de esa situación, pero la iglesia no está haciendo su trabajo. Nos hemos convertido en modistos, nos hemos convertido en Versace y todo ese tipo de Armani y todos esos diseñadores de moda que le decimos a la gente: mira, esto es lo que te queda bien. No, amado. El altar es lo primordial. La gente necesita que el Espíritu de Dios restaure sus corazones. ¿Por qué? Porque desde esos corazones, que es el altar de Dios, es donde se van a compensar, a ofrecer, a darle a Dios los frutos de alabanzas que confiesan su nombre. Así que este estudio yo espero que sea de bendición, yo espero que le abra la mente a muchas personas en este día. Yo espero que usted entienda lo que el Espíritu viene diciéndole.
a cada uno de nosotros a través de estos estudios. Así que Zorobabel edificó número 1 el altar, Esdras restableció el culto, Nehemías levantó los muros. 3 pasos, 3 cosas diferentes, pero lo primero es lo primero, y lo primero es lo de Dios. Cuando lo de Dios es primero, todo lo demás va a llegar por añadidura. Así que esta ha sido su hermano Esteban Suárez. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a seguir hablando más de estos libros históricos. El próximo mensaje vamos a estar hablando o estudio por medio va a ser en el libro del profeta Nehemías, y con eso posiblemente concluyamos esta sección de estudio de los libros históricos, y vamos a seguir dándole continuación al capítulo 3 del libro de Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia. Ahí vamos a estar hablando, eso va a ser más posterior. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y esta ha sido su hermano Esteban en Escudriñando las Escrituras.